Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy estaremos abordando la introducción de la lección número 3 titulada Las raíces del descontento. Y el texto base para el estudio de esta semana lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contentación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este será el versículo para memorizar durante toda la semana, Santiago capítulo 3, versículo 16. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y feliz sábado. Bendiciones a los amigos que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es sábado, pastor Lizardo, sábado 10 de julio. Pastor, antes de introducir esta lección, antes de orar también, debo agradecer a las personas que muestran que están estudiando, comentando en la caja de comentarios de esta plataforma, pastor Lizardo. Siempre le estaremos contestando a aquellos que interactúan con nosotros, escribiendo, dando respuesta de cómo le ha ayudado la lección, respondiendo algunas de las preguntas que en ella se encuentran. Es de mucho gozo para nosotros ver cómo ustedes responden al estudio y al esfuerzo que se hace al compartir la palabra de Dios a través de este folleto de escuela sabática. Continúenlo haciendo, así cuando inviten a otros o le envíen el enlace de la lección, invítenle también a comentar y a compartir de manera especial. Y esta semana, pastor Lizardo, después de agradecer a las personas que están en contacto con nosotros permanentemente y que están escribiendo, eso me encanta porque puedo escribirle también y puedo responder preguntas que hacen en esta misma plataforma. Ahora, en esta semana, pastor Lizardo, en esta tercera lección, amigos oyentes, estaremos estudiando las raíces del descontento. Yo no sé si usted ha tenido raíces de descontento por algo sucedido o si conoce a alguien que tenga raíces de descontento. En esta semana estudiaremos eso a fondo a través de las Escrituras, las raíces del descontento. Antes que todo, permítanme orar en donde quiera que usted se encuentre. Tome una actitud para hablar con Dios. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos das en el día de hoy de avanzar en tu palabra. Hoy comenzamos la lección número 3. Queremos que, al igual que la semana pasada, puedas depositar una joya espiritual en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana, tal y como usted lo decía, estaremos abordando un tópico titulado Las raíces del descontento. Esta semana también estaremos examinando cuidadosamente algunas de estas raíces y vamos a estudiar formas de reconocerlas. Y luego, por la gracia de Dios, vamos a arrancar esas malas raíces de nuestra vida en el nombre de Jesús. Pastor Denis, permítame introducir la lección de hoy hablando un poco de los álamos. Los álamos son árboles hermosos que alcanzan entre 15 y 30 metros de altura. Estos hermosos árboles prosperan en climas fríos con veranos frescos. Su madera la utilizamos en muebles y también se usa para hacer fósforos y papel. Los ciervos y otros animales a menudo se alimentan de los álamos jóvenes durante los duros inviernos, ya que su corteza contiene muchos nutrientes. Sin embargo, Pastor Denis y amigos oyentes, los álamos son más notorios por el hecho de que tienen uno de los sistemas radiculares más grandes del mundo vegetal. Por ejemplo,
Las raíces se reproducen por brotes subterráneos y forman un entramado que puede extenderse con relativa rapidez y llegan a cubrir grandes áreas. Pastor Denis y amigos oyentes, los árboles individuales de álamo, temblón, estos pueden vivir hasta 150 años, pero el organismo más grande ubicado debajo del suelo puede vivir miles de años. En el estudio de esta semana, tal y como decíamos, queremos descubrir algunas de estas raíces que provocan nuestro descontento. Hay muchas cosas, Pastor Denis, que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso de Jesús. Algunas de ellas parecen ser tan naturales y tan obvias que no requieren mucha atención. Otras pueden ser menos obvias para nosotros y, al igual que con el enorme sistema subterráneo e invisible del árbol álamo temblón, es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y las acciones que nos separan de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo, Pastor Lizardo. Tremenda ilustración con esto de los árboles, los álamos. ¡Wow! Y sus raíces profundas. Hay raíces que pueden estar separándonos de Dios y solo vemos la reacción allí de lo que está sucediendo, pero hay una raíz. ¡Wow! Tremenda ilustración, Pastor Lizardo. Amigos oyentes, también podemos ilustrar esto de la siguiente forma. Muchos de ustedes recordarán el hundimiento del insumergible Titanic en su viaje inaugural en 1912. Debido a una colisión con un iceberg, provocó la pérdida de unas 1.500 personas. Según el testimonio de testigos, el mar estaba inusualmente tranquilo esa noche. Esa tranquilidad del mar dificultaba reconocer el rompimiento del agua en la base de un iceberg. Y es que, Pastor Lizardo y amigos oyentes, alrededor del 90% de un iceberg es invisible debajo de la superficie del agua. No se puede ver, el 90% no se ve. En aquella ocasión, los oficiales navales en el puente del Titanic no pudieron reconocer lo suficientemente rápido los icebergs peligrosos y reducir la velocidad y el rumbo. Al no poder reconocer a tiempo lo que estaba debajo, lo que había en el fondo, esto finalmente lo condujo al catastrófico hundimiento. La mayoría de nosotros, Pastor Lizardo y amigos oyentes, sabemos a qué se refiere cuando escuchamos la expresión idiomática, la punta del iceberg. Amigos oyentes, cuando escuchamos a alguien decir que lo que vemos es solo la punta del iceberg de esta situación, entendemos que hay un indicio de un problema que apunta a un problema subyacente mucho mayor. Pastor Lizardo, la intranquilidad a menudo funciona como la punta del iceberg en nuestras vidas. Sin embargo, es posible que no siempre reconozcamos el problema subyacente que causa esta intranquilidad. Amigos oyentes y Pastor Lizardo, la mayoría de nosotros principalmente vemos lo que es evidente. Y cuando miramos con más atención, podemos ver un poco más allá de lo notorio. Para poder ver esa profundidad que nos está causando el inconveniente, la separación a Dios, necesitamos un poder externo que se llama Cristo Jesús. Él y solo Él puede mostrarnos la raíz del problema, puede mostrarnos el 90% del iceberg que no vemos, para que su barca se mantenga a flote y no se hunda, para que su hogar se mantenga en pie, para que su matrimonio no perezca. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos muestre la raíz y pueda ser solucionado, y ese 90% del iceberg que no se ve, podamos reconocerlo y mantener nuestra nave a flote mientras Cristo regresa por nosotros. Así es, pastor. Esta semana estaremos abordando un tópico que pareciera ser confuso porque habla acerca de que Jesús trae división. Vamos a analizar en este tópico lo que describe Jesús en Mateo capítulo 10 cuando dice: no he venido a traer paz en esta tierra, sino espada. Esta semana estaremos desarrollando por completo qué quiso decir Jesús al expresarse
de esa manera. Esto lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Interesante esa lección, pastor, muy interesante. También veremos en esta semana, mi querido pastor Lizardo y amigos oyentes, una lección que impactará nuestras vidas, el egoísmo. ¿Será que estoy hablando para alguien que ha padecido egoísmo o que conoce o convive con alguien que es egoísta? No se pierda esa lección que nos enseñará cómo salir de eso en el nombre de Jesús. Así es, pastor. Otra lección que ningún amigo oyente puede perderse es una lección que va a tratar sobre el tema de la ambición. Esta semana estaremos analizando en este estudio cómo los discípulos debatían, aún andando con Jesús, quién sería el mayor en el reino. Y esto provocó un poco de rivalidad entre ellos sobre quién sería el más grande en el reino de Dios. Esto de igual forma estaremos ampliándolo en el estudio de esta semana. Así es. Esta semana, pastor Lizardo y amigos oyentes, será una semana de confrontación, porque también nos vamos a encontrar con una lección bajo el título Hipocresía. ¡Wow! ¿Usted conoce a alguien que padezca de esto? Invítele a estudiar esta lección extraordinaria, donde la palabra de Dios nos libertará. Otro punto que estaremos abordando en esta semana lo será un tópico titulado ¿Cómo erradicar la ansiedad? Ese día vamos a estar mirando cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y cómo hallar el verdadero descanso en Cristo Jesús. Este importante tema también lo estaremos desarrollando en el estudio de esta semana, Pastor Mercedes. Amigos oyentes, en esta semana, bajo el título Las raíces del descontento, estudiaremos aptitudes que a menudo están ocultas a la vista y sacan la cabeza de tanto en tanto, pastor Lizardo. Permítame decirle que aptitudes como el orgullo, el egoísmo, la ambición enfermiza y la hipocresía caracterizan con demasiada frecuencia la vida de los cristianos y empañan nuestro testimonio. El apóstol Pablo nos aconseja que miremos con diligencia, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. En esta semana, en el nombre de Jesús, arrancaremos toda raíz que nos esté alejando de Cristo Jesús y nuestros ojos serán abiertos para poder identificar todo aquello que estorben el camino de la fe. Gloria sea nuestro Dios. De esta forma, queridos amigos, llegamos a la parte final de lo que fue la introducción de la lección número 3 titulada Las raíces del descontento. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por la bendición que nos confiere de estudiar tu palabra. Bendice cada amigo oyente, que tu gracia siempre nos cubra y que al estudiar tu palabra, al escudriñarla, nuestra fe pueda crecer cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.